marido, me ando con mi hija y también tengo preocupación a futuro de mi hija. ¿Qué le va a pasar a mi hija? Cierto también, el pueblo son que son. La mía que sigue. Bueno, mi nombre es Irene, también fue afectada con lo mismo. Mi hija le brotó el sarampión. No fue mucho, pero estuvo con mucha fiebre, estuvo súper mal. Y de ahí ya después se enfermó de la amigdalitis, que estuvo como 7 días de licencia y eso. Y ahora por lo menos ha estado bien. Cierto también. La mía. Bueno, mi nombre es Cecilia Colipis Torres. Yo vengo en representación de mi hermana. Ella es la mamá de uno de los niños afectados. Yo soy la tía. Vengo en representación de ella, que ella no puede estar acá. Y nosotros estamos conscientes de que hubo una equivocación muy grande, un error humano. Y también estamos preocupados por la salud de los niños, porque necesitamos que nos garanticen que ellos no les va a pasar nada en el futuro. Eso es nuestra petición como familia, de que a los niños se les pueda hacer un chequeo, alguna cosa para que nosotros podamos estar tranquilos como familia, como responsables de los niños también. Eso sería... Chequeo también. Hola, mi nombre es Tamara Burruchaga. Mi hijo también fue afectado con lo de la vacuna. A mí me gustaría saber qué efecto puede tener a largo plazo, en 5 años más, en 10 años más, no sé, porque son enfermedades como... me gustaría también que se pudiera certificar el error, que cada uno tenga un certificado, que lo presente a lo mejor en donde los niños se vacunan, en los consultorios, que quede como un registro, y que todos podamos tener acceso a la investigación que se está haciendo, porque en el momento nos están explicando que no va a pasar nada, qué sé yo, pero de ahí no sabemos más quiénes van a ser los responsables, qué va a llegar todo esto, que siempre se nos esté informando. También, usted lo habló. Vamos a Yo Domingo Canelpan y mi niño estamos preocupados con mi niño, estoy preocupada todos los días, fijando qué es lo que tiene, eso. Cierto también. Usted. Yo me presento, soy Elvina Díaz y soy Elvina Díaz Marigual y me presento por mi hijo que está afectado, y yo como madre estoy muy preocupada por mi hijo porque está enfermo del sábado, que tiene fiebre, vómito y diarrea y con amigdalitis, y yo estoy preocupada por mi hijo, cómo va a seguir más adelante, a futuro. Yo y mi esposo estamos preocupados porque mi hijo es que le colocaron la vacuna. Yo estoy muy preocupado por mi hijo. Así que Eso es otra que son. También. Bueno, la petición es mía que esto sea investigado, o sea, a futuro que los niños sean evaluados, porque la importancia, a nosotros se nos dijo, si no pasó en 24 horas, no pasó nada, pero a mí no me deja tranquilo, porque si a mí se me informó casi 2 semanas se iba a cumplir cuando nos informaron a nosotros que a los niños se le habían puesto sobredosis de vacunas. Entonces, ¿cómo yo puedo confiar a que a los niños a futuro no les vaya a pasar nada? Esa es mi preocupación, que en el fondo haya una garantía que los niños a futuro sean observados, que lo vea un especialista. Esa es mi petición, nada más. Cierto también.